Regresan las noticias de la vuelta al mundo. Mi nombre es Ángela Gómez y vamos a los titulares. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que Washington prioriza la vía diplomática respecto a Irán. Esto es el mismo día en que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que la República Islámica debería desmantelar totalmente su programa nuclear. Y pese al alto el fuego en Gaza, el ejército de Israel mató al menos a 12 personas en nuevos bombardeos sobre varias zonas del enclave palestino. Esto mientras que en terreno diplomático, Donald Trump anunció que la Junta de Paz destinará más de $5.000 millones para la reconstrucción del territorio. Y cambiando de tono, desde Europa hasta América Latina, este fue un fin de semana de carnavales. Festejos para pedir una buena cosecha, para espantar al diablo o para celebrar la calle y el pueblo se vieron en distintas latitudes. Aquí les contamos. La desclasificación de unos 13 millones de archivos vinculados al caso del criminal sexual estadounidense Jeffrey Epstein por parte de la justicia de ese país generó el escenario perfecto para que en las redes sociales se difundiese desinformación desde la venezolana María Corina Machado, pasando por el futbolista argentino Lionel Messi y hasta el dueño de Meta Mark Zuckerberg. Imágenes que vinculan a estos y otros personajes con Epstein y que en realidad son falsas. En minutos Martín Gripo tiene los detalles en Desinformando. Pero además, en una semana en el mundo también nos preguntaremos si el Departamento de Justicia de Estados Unidos investigará a algunas de las figuras que sí aparecen en los nuevos documentos del caso Epstein. También nos planteamos si la conferencia de seguridad de Múnich ha sido un nuevo escenario de ruptura entre Bruselas y Washington, que refuerza el bloqueo contra Cuba, mientras redirige el portaaviones Gerald Ford hacia Irán. Abrimos en Eslovaquia, donde el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, insistió en la voluntad de Washington de encontrar un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear. Teherán, según se ha filtrado, podría aceptar concesiones a cambio de la suspensión de sanciones estadounidenses que pesan sobre su economía. En tanto, se publicaron imágenes del grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln cerca de Irán. Según confirmaron funcionarios estadounidenses a la agencia Reuters, el ejército podría llevar a cabo operaciones militares sostenidas durante semanas. Y también se informó de la llegada de un portaaviones adicional a Oriente Medio, lo que sumaría miles de tropas, aviones de combate, destructores con misiles guiados y otras armas de fuego. Veamos el informe de William Gasso. Estados Unidos prioriza la diplomacia y guarda un tono conciliador. En medio de su viaje a Eslovaquia, el secretario de Estado Marco Rubio reafirmó que Washington quiere favorecer la vía diplomática en cuanto a la complicada cuestión del programa nuclear iraní. Declaraciones días previo al encuentro de los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner con responsables iraníes. Tratamos con personas cuyas decisiones geopolíticas son teología pura. Es algo complicado. Nadie fue capaz de llegar a un acuerdo satisfactorio con Irán. Lo vamos a intentar. La Unión Americana presiona al país persa para que abandone el enriquecimiento de uranio que, según Washington, tiene una dimensión militar. Acusaciones rechazadas por Teherán, que siempre ha afirmado que su programa nuclear se limita al ámbito civil. Pero ante la amenaza de una intervención militar estadounidense, el gobierno iraní indicó que podría aceptar diluir su uranio más enriquecido a cambio de un levantamiento de las sanciones estadounidenses, mientras el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu considera que solo detener el proceso de enriquecimiento no sería suficiente. La segunda condición es que no debe haber capacidad de enriquecimiento. No se trata únicamente de detener el proceso de enriquecimiento, sino de desmantelar los equipos y las infraestructuras que permiten enriquecer el uranio. El tercer punto es abordar también las cuestiones relacionadas con los misiles balísticos. El riesgo de escalada militar no se puede descartar. Según el canal CBS News, que cita dos fuentes cercanas al caso, Donald Trump hubiera dicho a Netanyahu que apoyaría ataques israelíes contra el programa de misiles balísticos iraníes si Washington y Teherán no llegaban a un acuerdo.
Tras pasar por la Conferencia de Seguridad de Múnich y Eslovaquia, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio también llegó a Hungría. Washington ha venido a apoyar al primer ministro Viktor Orbán, que está en malos términos con la Unión Europea, a menos de 2 meses de unas elecciones cruciales. A continuación, el reporte. Este domingo llegó a Hungría un importante apoyo. El jefe de la diplomacia estadounidense visitó a Viktor Orbán en plena campaña electoral. El jueves, Donald Trump había brindado su apoyo total al primer ministro nacionalista húngaro, con quien mantiene una estrecha relación de cara a las elecciones legislativas previstas para el 12 de abril. Al frente de Hungría, desde hace casi 16 años, Viktor Orbán lleva meses en una posición desfavorable en las encuestas independientes, en un contexto de estancamiento económico y creciente descontento con los servicios públicos. A 2 meses de las elecciones, el primer ministro húngaro ha señalado claramente sus objetivos. Pseudoorganizaciones civiles, periodistas comprados, jueces, políticos, algoritmos, burócratas que mueven millones de euros. En la Hungría actual, eso es lo que representa Bruselas. Quienes aman la libertad no deben temer al este, sino a Bruselas, y la gente debe dirigir su mirada preocupada hacia Bruselas. El miedo a Putin es primitivo y poco serio. Bruselas, en cambio, es una fuente de peligro inminente. Otra bestia negra de Viktor Orbán, Ucrania. El primer ministro húngaro se niega a enviar armas y fondos, lo que según él sería un primer paso para enviar soldados húngaros a la guerra. Frente a él, el proeuropeo Péter Magyar acusa a Orbán de privar a su pueblo de las ayudas de Bruselas. Defendemos nuestro país al tiempo que reclamamos todo lo que se le ha negado a este hermoso país durante los últimos 16 años. La situación es clara. El lugar de Hungría está en Europa, no solo porque Hungría necesita Europa, sino también porque Europa necesita a Hungría. El líder de la oposición acusa a Viktor Orbán y a sus aliados de corrupción y promete combatirla. Mientras tanto, el primer ministro húngaro ha anunciado su intención de viajar a Washington la próxima semana para la inauguración del Consejo de Paz de Donald Trump. Y vamos a la Franja de Gaza, donde bombardeos del ejército israelí mataron al menos a 12 personas este domingo, pese a que continúa el alto el fuego en el enclave palestino. Los ataques se produjeron en zonas como Han Yunis y la ciudad de Gaza. Según Tel Aviv, dio la orden porque había militantes de Hamas cerca de sus tropas. De otra parte, hoy Donald Trump lanzó un mensaje en el que aseguró que la Junta de Paz ha recaudado $5.000 millones que serán destinados a iniciativas de reconstrucción para la franja, al tiempo que llamó a Hamas a desarmarse completa e inmediatamente. Los familiares en duelo lamentan la pérdida de sus seres queridos asesinados en otra ola de ataques israelíes. Un hombre que perdió a su sobrino dice que los civiles fueron atacados en un campamento de desplazados en Jabalia. A Israel no le importan los altos al fuego ni las treguas. Vivimos bajo una tregua durante meses y sin embargo nos atacaron. Israel actúa según el principio de decir una cosa y hacer otra. Mientras trasladan los cuerpos al hospital, muchos se preguntan sobre la validez del plan de paz mediado por Estados Unidos. ¿Creen que Trump vendría a ayudarnos o defendernos? El que está suministrando a Israel todo tipo de armas mortales, proporcionándole dinero, apoyo político, protección y defensa aérea internacional. Israel y Hamas se acusan mutuamente de violar el alto el fuego. Casi 600 palestinos han sido asesinados desde que el acuerdo entró en vigor en octubre. En el mismo plazo, 4 soldados israelíes murieron en Gaza. El ejército israelí afirma que los últimos ataques fueron en represalia por violación del alto el fuego por parte de Hamas. Al publicar este video en las redes sociales el sábado, dijeron que varios terroristas armados habían probablemente salido de infraestructuras subterráneas adyacentes a las tropas de las FDI. La violencia continua complica aún más el camino para la Junta de Paz del presidente de los Estados Unidos, que se reuniera por primera vez el 19 de febrero en Washington. La Junta fue creada por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para supervisar el alto el fuego en Gaza. Donald Trump planea anunciar una fuerza de estabilización autorizada por la ONU y una propuesta de reconstrucción de varios miles de millones de dólares para la Franja de Gaza. Cientos de manifestantes en París exigieron justicia para un activista de ultraderecha identificado únicamente como Quentin, quien falleció a causa de heridas sufridas durante una paliza en Lyon.
Sus atacantes aún no han sido identificados. Marion Maréchal, sobrina de la ultraderechista Marine Le Pen, se unió a los actos, mientras el presidente francés Emmanuel Macron instó a la calma y la moderación este fin de semana tras el incidente que se ha convertido en un punto de tensión política de cara a las elecciones municipales francesas. El joven de 23 años falleció el sábado 14 de febrero tras entrar en coma luego de la golpiza sufrida a las afueras de un acto de la eurodiputada izquierdista Rima Hassan. Expresamos nuestra conmoción, pero también nuestra empatía y compasión por la familia, por los seres queridos. Finalmente, no hemos llegado al extremo de pensar que quienes sufren, mientras no compartan nuestras ideas, no nos interesan. Conocemos el dolor de un padre que pierde a un hijo y lo entendemos. Compadezcámonos, sea cual sea la opinión de este padre o de este hijo. La extrema izquierda francesa y en particular la Francia insumisa tiene las manos manchadas de sangre. Y lo digo en serio, ya que de hecho la dirección de la Francia insumisa durante semanas y meses ha defendido sistemática y públicamente a la Joven Guardia, uno de los movimientos antifascistas claramente implicados en este vil ataque, mostrándose a su lado y luchando contra su disolución. América Latina, al menos unos 100 familiares de personas detenidas en El Salvador protestaron contra los juicios masivos del régimen de excepción, vigente desde marzo del 2022. Los manifestantes defendieron la inocencia de sus seres queridos y denunciaron irregularidades en los procesos contra supuestos miembros de pandillas. Estas audiencias, según reclaman, no tienen pruebas y no permiten testigos. Además, que a los abogados defensores no se les está notificando de las citaciones con tiempo suficiente. No le han permitido a la familia presentar arraigos donde están todos los documentos que comprueban que era una persona trabajadora, un buen vecino, un buen padre, muy responsable. Entonces, solo vale lo que dice la fiscalía. Entonces, es una nueva trampa para justificar las condenas masivas. Y en un cambio radical de tema, explosión de color y alegría en gran parte del mundo ha sucedido por los carnavales durante el fin de semana. Una festividad que llenó las calles de música, bailes y además emoción en múltiples lugares. Desde France 24 hemos preparado un repaso de los principales puntos de celebración y también de las tradiciones más pintorescas. Sea por religión o calendario astral, el carnaval se abre paso en el mundo. En República Checa lo llaman Masopust y pretende ser fuente de buenos deseos para los agricultores. Cada máscara del desfile debe cumplir una función específica para que el pueblo tenga una cosecha abundante, grano alto y lino. Se extiende en toda Europa, porque a pocos kilómetros en Croacia, los denominados campaneros buscan ahuyentar a los malos espíritus, mientras que en Francia, en Dunkerque, lanzan arenques desde el ayuntamiento y concursan por la mejor imitación de una gaviota. Con temperaturas menos frías, las Islas Canarias rinden tributo a su propio humor, con disfraces muy reconocibles y carrozas que navegan. Al otro lado del océano, el color se hace más llamativo. En Argentina descienden decenas de diablos de las montañas. Los diablos, ahora muchos ya modernizados, con unos lujos terribles, con hermosos atuendos que bajan y ustedes lo van a ver. Ellos se disfrazaban antes detrás de caretas de arcilla, detrás de caretas así, que era la época, para manifestar su alegría. Carnavales que también se extienden por Bolivia, donde miles de personas salieron a las calles. En Río de Janeiro o en Barranquilla, donde incluso los ídolos se dejan ver. Y vamos a Brasil porque merece su propio capítulo con el Carnaval de Río de Janeiro. La fiesta estuvo este domingo en 56 celebraciones callejeras oficiales o blocos, celebradas por toda la ciudad con grandes grupos de personas que siguieron camiones de sonido y músicos por las calles bailando y cantando samba, funk y otros géneros populares. Mientras tanto, una escuela de samba presentó deslumbrante desfile en el Sambódromo para celebrar al presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, de 80 años, en un 2026 en el que busca su cuarto mandato. Creo que Lula merece un homenaje como cualquier brasileño, cualquiera que haga algo por el pueblo, ¿o no? Durante el tiempo que estuvimos con él, mencionó que cuando la gente viene a hablar de una necesidad o incluso a discutir el problema del hambre o algo similar, él se identifica con ello. Lo entiende muy bien, porque Lula era pobre y tuvo que hacer muchas cosas para comer y sobrevivir, para llegar a donde está ahora.
Fin del informativo, ya viene Desinformando con Martín Gripo.